Era diciembre de 1946 en Indianápolis, Indiana. James Baskett se encontraba en su casa tratando de disfrutar una bebida, pero su mente no lo dejaba. Unas semanas atrás, se había estrenado su película Song of the South en Atlanta, Georgia. En principio, dicha ciudad era ideal, ya que es mencionada en la película, de los cuales los hechos transcurren tan solo a unos kilómetros de la misma. Pero el estreno fue y vino en desgracia. No fue necesariamente por la tibia recepción de la prensa en general, o por los grupos activistas que protestaban la película en el Teatro Fox de Atlanta. El problema era que en esa ciudad la segregación racial era legal y estrictamente implementada, por lo que las estrellas de la película James Baskett y Hattie McDaniel no pudieron ser invitados. Era la segunda vez que le hacían la grosería a McDaniel, ya que había sufrido el mismo gesto en el estreno de Lo que el viento se llevó 7 años atrás. James se encontraba en medio de un conflicto al que fue llevado sin querer. Por un lado, sufriendo la represión de no poder ir al estreno de la película de la que él es la estrella, y por el otro, se resignaba a tolerar el desprecio de los afroamericanos que le reprochaban haber hecho el papel de Uncle Remus. James repasaba todo por su cabeza. Intentó levantar su brazo para tomar un sorbo de su bebida, pero no le respondió. La combinación perfecta de la presión social y sus problemas de salud le estaban cobrando factura, y ahora se encontraba en el piso, sufriendo de su primer infarto. A todo que venga este podcast feliz, bienvenidos a Orejas al Aire. Yo soy su anfitrión Emanuel y el día de hoy vamos a continuar con la saga de Song of the South. En capítulos anteriores discutimos sobre el origen de las historias del Uncle Remus o del tío Remo y también empezamos a hablar sobre lo que convirtió esta película en un símbolo de controversia para Disney. Hoy vamos a continuar con esa misma temática, vamos a seguir hablando de más elementos que hicieron de esta película muy controversial y también de los intentos que hizo Walt Disney para tratar de eliminar estas controversias y veremos qué tan exitoso fue. Pues, spoiler alert, no fue muy exitoso, ¿verdad? No, por eso no tenemos la película disponible hoy en día. En fin, chiquillos, ha llegado el momento, entonces pónganse sus orejitas porque esto ya va a comenzar. La vez pasada habíamos hablado de que a Walt le estaban lloviendo críticas por el tratar de hacer siquiera esta película y él trató de contratar personas que lo pudieran consultar en cómo hacer que el tratamiento de guión que estaba escribiendo Raymond eh, pudiera ser algo más real o algo más incluyente. Nos quedamos en que había contratado a una persona afroamericana, a Clarence Muse, que era actor y escritor, y pues al final el cuate se salió porque las diferencias con Raymond eran exorbitantes, ¿verdad? También hablamos sobre cómo Walt se quiso salvar de ese despido diciendo, no, es que el vato estaba de ardido porque no lo consideramos a él como el Uncle Remus y el vato lo quería. En fin, vamos a continuar con esto. Walt eh, aún tenía esa responsabilidad de apaciguar las críticas, de apaciguar a la gente. Entonces él seguía buscando a qué persona contratar para lograr esto y encontró a un judío que se llamaba Maurice Rapf. Em, este cuate fue famoso por ser cofundador del Screenwriters Guild, que era el sindicato de escritores del cine. También llamó mucho la atención por formar parte del Partido Comunista de Estados Unidos. Eh,
Walt lo puso a trabajar con Raymond y junto a su escritor Callum Webb para ver si podían llevar llevar ese tratamiento narrativo a un guión que ya se pudiera filmar. Walt creía que lo casi ofensivamente sureño de Raymond se podría compensar con ese pensamiento progresista que tenía Maurice Rapp. Y aunque obviamente, pues, a un escritor, si llega uno de los cineastas más importantes de la época y te ofrece un trabajo de escritor, pues la piensas, ¿no? Pero, digo, no la piensas, lo aceptas de inmediato. Pero Raph sí la pensó porque él veía todo este peso que traía la película y aparte le incomodaba el hecho de que él iba a entrar básicamente como una minoría en dos sentidos. Primero como judío, que bien el antisemitismo estaba medio rarito en Estados Unidos a pesar de que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial o estaba terminando. Y dos, que pues él era un seguidor ferviente de la izquierda, ¿verdad? O sea, bien vimos que uno fundó un sindicato y dos era parte del Partido Comunista. Entonces, este, aparte de eso, Raf creía que de entrada iba a topar con pared porque estaba seguro que Raymond iba a estar escribiendo puras tarugadas y que iba a estar repleto el guión de puros términos estereotípicos y ofensivos. Y que estaría lleno de algo que se le llaman tiotomismos o Uncle Tomisms por su origen en inglés. Esto se lo comentó a Walt y Walt le contestó, precisamente por eso te quiero trabajando en la película, porque piensas que ni siquiera debería de estarla haciendo. Estás en contra del tiotomismo y eres un radical. Antes de seguirle, debemos hacer una pausa para explicar qué es el tiotomismo. Su definición básicamente como de enciclopedia en carta es cuando se manifiestan ciertos comportamientos en un ámbito social en los que una persona negra se presenta como servil y sumisa a una persona blanca. Tengo que explicar de dónde viene todo eso porque es parte como del bagaje que trae la película. Este término proviene, como se podría deducir casi automáticamente, de la novela La cabaña del tío Tom. Esta novela fue escrita entre 1851 y 1852 por Harriet Beecher Stowe. Esto fue 10 años antes de que iniciara la Guerra Civil de Estados Unidos, y precisamente se le adjudica a esta novela como la creadora de la chispa que hizo arrancar el conflicto bélico, por su gráfica y dramática narración sobre la esclavitud. La esclavitud aquejaba a los africanos en Estados Unidos desde principios del siglo XIX, arrancando a millones de personas de sus hogares. Y Harriet Beecher Stowe decidió escribir el libro cuando se aprobó una ley en 1850 que obligaba a las personas del norte de Estados Unidos que albergaban esclavos escapados a regresarlos a sus amos. ¿Sí? O sea, imagínense, eres un esclavo, lograste escapar, llegas al norte, te consigues un compa güero que te ve como un igual más o menos, y ahora resulta que están obligados a regresarte a donde te oprimen, ¿verdad? Y en esta novela del tío Tom, el personaje principal, obviamente el tío, muere a golpes por no revelar la ubicación de dos mujeres negras que habían escapado y aparte habían sido víctimas de abuso sexual. Entonces ahorita han de estar así como que, a ver. Me estás diciendo que tiotomismo es un término negativo, pero me estás describiendo que la novela fue escrita como una crítica social y que aparte el tío Tom tuvo esta muerte superheroica. ¿Cómo rayos llegó a pasar eso? ¿Cómo acabó siendo el nombre del tío Tom un insulto? Pues, ¿qué creen, amiguitos? ¿Qué creen? Pues por culpa de los güeros, por culpa de los blancos. Y es que en un principio, sí, la popularidad de la novela fue tal que vendió más que la Biblia. Y esta popularidad continuó incluso después de terminada la guerra.
por lo que empezaron a hacer adaptaciones para el teatro. Pero ya no había esclavitud que criticar. Y los que hacían las obras de teatro pensaban que la historia de un vato que se sacrificaba al final para salvar a dos mujeres, pues como que no iba a vender muchos boletos, ¿verdad? Como que no era algo que la gente iba a ver para entretenerse al teatro. Pero lo que sí iba a vender boleto era lo que tenía décadas y décadas vendiendo boletos. Era mostrando a los negros como gente que prefería el baile al trabajo, siendo insensibles entre ellos mismos y siendo sumisos a sus amos blancos. En una entrevista para NPR, que por sus siglas en inglés es la radio pública de Estados Unidos, Patricia Turner, que es folclorista y profesora de estudios afroamericanos en la Universidad de California en Davis, dijo: "Creo que su interés radicaba en usar sus puestas de escena para modificar la imagen sobre el esclavismo que mostró Stowe, junto con otros abolicionistas en su literatura". Continuó diciendo que no era correcto que la gente asumiera que la esclavitud era esta atroz institución y que los esclavistas eran gente atroz. Querían modificar esa idea para mostrar lo inferiores que eran los negros y lo superiores que eran los sembradores blancos del sur. En otras palabras, estas personas querían hacer ver como si los negros merecían ese trato que estaban recibiendo. Entonces, ahí lo tienen. Las personas blancas no querían verse a sí mismas como los villanos y preferían perpetuar esta idea del negro servil para seguir vendiendo boletos, para poder seguir llenando plazas y teatros. Pero bueno, eso es de una forma creo que muy resumida lo que es el tiotomismo y cómo fue que esta gran obra de Harriet Beecher Stowe eh, terminó siendo un insulto para la misma gente afroamericana. Ahora vamos a regresar a Maurice Rapp, ¿sí? Que había entrado al equipo de escritores de la película Song of the South, este, y justo cuando le dieron el tratamiento que estaba escribiendo Raymond, pues se encontró con lo que temía. ¿Sí? Era un argumento de guión repleto de términos súper racistas. Por ejemplo, Raymond describía a los blancos como masa, y describía a los personajes negros como darky o oscurito en español. Y también era como muy evidente la falta de respeto hacia los afroamericanos en la historia, porque sus nombres los escribía en minúsculas, mientras que obviamente los nombres de los personajes blancos estaban con mayúsculas, casi hasta como con reverencia. Pero a Rapp le prometieron que él podía hacer los cambios que él quisiera. ¿Sí? Entonces, no solamente quería eliminar estos términos súper racistas y mal utilizados, también quería dejar en claro que la película se situaba después de la guerra civil, porque de hecho ese es un problema que no se resolvió. O sea, la película es muy ambigua. Que él quería escribir líneas como: le tenemos que pagar a esta gente porque ya no son esclavos, pero no lo dejaron. ¿Sí? El gusto le duró 7 semanas. Aunque Walt hasta cierto punto parecía estar contento con el trabajo de Rapp, este se terminó peleando con Raymond y lo botaron del proyecto. Después trajeron a otro progresista, Morton Grant, que la neta no hay mucha información de él más que también que era progresista, y pues lo asignaron al proyecto, ¿no? Con esto, ya por fin lograron terminar un guión y pudieron cambiar oficialmente de nombre al proyecto de tan solo Uncle Remus a Song of the South. Pero aunque el nombre cambió y ya no era Uncle Remus, todavía tenían que encontrar a su personaje principal. Y lo encontraron de una manera extraña, diría yo. Y es que James Baskett, que ya tenía sus añitos trabajando para la radio, vio un anuncio sobre un casting para
hacer voces para una nueva producción animada de Walt Disney, y en este caso sería la voz de una mariposa. Em, pero su voz era tan única que cuando Walt la escuchó, dijo, tengo que conocer a este vato en persona. Y después ahí de una platicadilla que se echaron, Walt estaba convencido de que este vato era su Uncle Remus y no debía buscar en ningún otro lado. Pero James Vasquez dijo, mijo, pero yo nomás sé estar en el radio, digo, ya había estado en una película, live action, por decirlo así, pero pues yo venía a hacer voces y le dije, pues sí, también te vamos a poner a hacer voces, o sea, sí se quedó con la voz de la mariposa, también se quedó con la voz de uno de los personajes animados principales, que es Brer Fox, y por una escena tuvo que suplir al actor de doblaje que hizo de Brer Rabbit. Entonces, pues James Baskett hizo el papel de 4 personajes en esta película. Para acompañar a James Baskett venían también los niños Bobby Driscoll, que la hizo de Johnny, que es como el principal. También venía Luana Patten, que es como una vecinilla de Bobby, o Johnny más bien, que es el papel de Bobby Driscoll. Em, Luana y Bobby tienen una historia interesante con Disney porque gustaron tanto, o sea, como que hicieron tanta química en esta película, que después los pusieron como, básicamente como un dúo dinámico. Y de hecho fueron los primeros actores en la historia del cine en firmar como un contrato, más bien en la historia de Disney, en firmar un contrato establecido con ellos. Y lograron hacer varias películas en el transcurso de la década de los 40. Ya después o sea, se separaron y empezaron a hacer películas por su cuenta, pero fueron como un dúo dinámico infantil. El último niño que viene a la terna se llama Glenn Leary, eh, como el personaje de Toby, es un niño negro. Y curiosamente esta es la única película en la que esta persona apareció. Después ya venimos con los adultos, ya tenemos a James Baskett como el tío Remo, y luego viene también Ruth Warwick y Eric Rolf como los papás de Johnny. También tenemos a la ya anteriormente mencionada Hattie McDaniel como la tía Tempi, que la tía Tempi lo adivinaron, no sé cómo lo hicieron, pero lo adivinaron, es la servidumbre de la casa. Y también tenemos a Lucille Watson como Miss Doshi, que es como la especie de villana de esta película. Ahorita les voy a explicar por qué fue la villanilla. Y ya con esto, ya tenían su guión, ya tenían a su reparto, faltaban los directores, teníamos entonces ahora a Wilfred Jackson, que dirigió las porciones animadas de la película, y también teníamos a Harv Foster, que dirigió las porciones live action de la película. Y con un presupuesto de 1.35 millones de dólares, se dispusieron a filmar las porciones live action. Filmaron una parte en Phoenix, Arizona y otras partes en Hollywood. ¿De qué trató la película? La película trata de que Johnny va llegando a un plantío en el sur, ¿sí? en Georgia, con su mamá, y ese plantío es de la abuela, pero llegan sin el papá. Y el Johnny, perdón, no entiende pues que los papás están peleados y que probablemente se van a divorciar, y por eso están ahí. Pero el vato se agüita y se quiere escapar porque quiere ir con su papi a Atlanta, y el vato agarra así como se ven en las caricaturas el palito con el saquito en un lado, y ya se estaba escapando el vato según él, pero de repente escuchó una voz de una persona que estaba contando historias, y era pues el tío Remo. Y aquí empieza la dinámica de la película, que Bobby, perdón, Bobby Driscoll, el actor Johnny, se encontraba en algún problema, y el tío Remo le contaba una fábula en la que aparecía principalmente Brer Rabbit, o hermano conejo, y cómo el hermano conejo estaba intentando huir de algún problema y cómo lidió con eso.
¿verdad? En el transcurso de la película, pues se le fueron juntando los otros niños, la niña Luana y el otro niño Toby, y ellos fueron aprendiendo junto con Johnny de las historias del tío Remo y del hermano conejo, este, y fueron aplicando las enseñanzas de las fábulas en su vida real. Por ejemplo, este, hay una escena que la podemos hoy en día disfrutar en Splash Mountain, en la que el conejo engaña al zorro para librarse de una muerte fea y segura, ¿verdad? Diciéndole que por favor que lo matara, que se lo comiera, que lo desollara, pero que por favor no lo aventara al zarzal. Que el zarzal es básicamente como una serie de ramas espinosas, o ramas espinadas. Y por favor no me tires al zarzal, haz lo que quieras, pero no me tires al zarzal. Y el zorro, sí, pues no quieres que te tire al zarzal, pues es justo lo que voy a hacer, estúpido conejo. Y lo avienta al zarzal y el conejo así de que, estúpido zorro, yo vivo aquí. Pum, pum, peace out. Entonces el Johnny se vio en un problema con unos niños ahí que eran unos bullies que resultaron ser hermanos de la vecina, Ginny. Y bueno, perdón, no les dije, el personaje de Luana se llama Ginny en la película. Entonces los hermanos de Ginny le estaban haciendo bullying al Johnny y el Johnny les dijo, está bien, madrenme, péguenme, háganme lo que quieran, pero no le digan a su mamá, porque si les dicen a su mamá, me voy a ver yo en muchos problemas, que no sé qué, y los tarados que hicieron, pues salieron corriendo a decirle a la mamá, y ahora los que se llevaron la tunda fueron ellos, ¿verdad? Entonces, esta fue básicamente la dinámica. Pasaba algo en la porción live action, el tío Remo le contaba esta fábula, esta historia a los niños para que entendieran que lo ideal no era correr de sus problemas, sino lidiar con ellos, y ellos lidiaban con sus problemas de una manera similar a como lo hacía el hermano conejo en las porciones animadas de la película. Ahora, eh, ya después empieza a ver, o sea, como la problemática de la película es que, pues, la persona hasta que les mencioné, Miss Doshi, ella pues no quería que el tío Remo le estuviera contando historias a los niños blancos, regañó al tío Remo y también le metió ideas a la mamá de Johnny para que no dejara que el tío Remo estuviera haciendo eso. Y pues el tío Remo como que se agüitó y dijo, bueno, pues sobres, ya me voy, peace out, aquí no me quieren, de mejores lugares me han corrido, ya me voy, fuga. Y pues el Johnny se agüita, ¿no? Y se agüita tanto que, o sea, más bien se da cuenta que el tío Remo ya se va y empieza a correr tras de él, pero pues el tío Remo ya le llevaba un chorro de ventaja. Y dice el Johnny, ¿saben qué estaría mamalón ahorita? Estaría, pero perro, aventarme un atajo a través de este corral donde está un toro salvaje, un toro bravo. Y el vato se mete al corral del toro, según él, para cortar camino, y pues el toro le mete una guamisa. Y el Johnny, pues casi se muere, así de que, la frega, este güey está pasado. Y pues ya lo estaban dando por muerto, ¿no? Pero pues el tío Remo regresó y le empezó a contar historias de, por favor no te mueras, porque acuérdate que el hermano conejo tiene su lugar feliz, su laughing place, y tu lugar feliz está aquí con nosotros. Y luego el Johnny así de que, oh, tío Remo, eres tú, has llegado. Y el vato revivió así milagrosamente, pero pues ahí lo bonito es que pues el papá se enteró de que el tarado de su hijo se había metido con un toro y que se estaba muriendo y regresó, o más bien fue al plantío para ver a Johnny. Y al estar ahí, pues se reencontró con la mamá de lo pues, ¿qué hubo, chiquilla? ¿Qué onda? Y empezaron a platicar y ahora resulta que todos sus problemas eran tontos y no debieron separarse nunca jamás de la vida y regresaron y el Johnny estaba bien feliz y ya, todos eran felices, todos cumplieron su cometido, misión complete. Y ya,
Eso fue la película, que fue lanzada el 12 de noviembre de 1946. Ahora, viene como lo interesante de este rollo. ¿Cuáles fueron las mayores críticas a esta película? Primero, que el tiempo en el que se desarrolla la película es muy ambigua. Acuérdense que ahorita les platiqué que este rap precisamente quería dejar más concreto que esta película se situaba después de la guerra civil. Sin embargo, no hace la película ningún esfuerzo por dejar en claro dónde se sitúa. Entonces, no sabes si estas personas de color o afroamericanas son esclavos o si son personas libres que están trabajando en el plantío. Y aquí viene otra, otro problema que viene muy ligado a esto, que los afroamericanos están muy, son muy acomedidos, ¿verdad? O sea, básicamente se comportan como si fueran todavía la servidumbre. Digo, la tía Tempi sí es servidumbre, ¿verdad? Pero se comportan con con una sumisión que pareciera que no fueran que no fueran empleados, sino esclavos aún, ¿verdad? Y hay escenas en las que salen afroamericanos trabajando en los plantíos, y es que después de la guerra, cuando ya se dijeron ya no pueden tener esclavos, ya le tienen que pagar a esta raza, no estén dando lata, pues muchos de los esclavos se quedaron trabajando ya como hombres libres en los plantíos. Y aquí se muestran a personas afroamericanas trabajando en los plantíos ya como hombres libres, pero parecían estar como muy felices de trabajar ahí, como que les complacía estar en ese lugar donde fueron retenidos durante toda su vida. Y eso es parte también de las críticas. Ahora, durante estas escenas donde salen personas afroamericanas, sale un dialecto, digamos, auténtico, que mucha gente considera ofensivo, pero al mismo tiempo se están diciendo, oigan, o sea, sí entiendo que se podría considerar ofensivo, pero al mismo tiempo, pues así es como hablaban, ¿verdad? Ahora, eso es lo que dicen algunas personas, a mí no me consta, ¿verdad? Yo no estuve en Estados Unidos en 1860 como para saber si así hablaban o no, pero para muchas personas y para lo que en todo lo que encontré en la literatura de Estados Unidos que hablaba sobre el tema, se le conocen como negros con educación. A ellos se les hacía muy ofensivo que se utilizara este tipo de lenguaje o este tipo de dialecto más bien dentro de la película. Con dialecto me refiero no, no solamente a la utilización de ciertas palabras, sino como al tonito, a la inflexión, al acento, ¿sí? También eh, había un problema con la aparente complacencia de la situación que tenían las personas afroamericanas sobre la situación. Esto se da a entender más claramente en la narración que da el tío Remo antes de empezar a cantar Zipiri Duda, que es la canción más famosa de la película, porque empieza a decir que en los viejos tiempos, cuando todo era mighty satisfactual, así lo dice en inglés, cuando todo era súper feliz o súper satisfactorio, pero te pones a pensar, ¿cuáles viejos tiempos, güey? ¿Los viejos tiempos cuando eras esclavo? ¿Los viejos tiempos cuando tus papás o tus abuelos eran esclavos? ¿O los viejos, viejos, viejos tiempos donde tu tatarabuelo estaba en África todavía como un hombre libre? Y eso es lo que queda también como ambiguo, como abierto y dicen, ah, caray, o sea, de qué estás hablando aquí? Y yo creo que lo más controversial de esta película es una escena en una de las viñetas animadas, en la que el hermano conejo, bueno, esta viñeta habla de cómo no, básicamente no te debes de meter donde no te importa, ¿verdad? Eh, y el tío Remo explica o trata de dar a entender esto de la siguiente manera, que el conejo va caminando y se topa con una persona, este, y pues el conejo saluda a la persona no le regresa el saludo y el conejo se enoja, oye, pues
vato, te estoy saludando, tú también salúdame, no seas maleducado, que no, tu jefa no te enseñó que, y pues lo que hace el conejo es que le mete un guamazo, y porque no sabía que esa persona en realidad no era una persona, sino era como un muñequito hecho con brea. Brea es como, no sé si sepan, pero es como el petróleo muy crudo, se podría decirle como chapopote, este, y pues se lo empieza a madrear y se queda enredado en la brea y se queda atorado, y así es como lo captura el zorro. ¿Por qué esta parte es controversial? Precisamente por la utilización de la brea, porque se da a entender que es como si fuera una persona de color, ¿sí? Esto es lo que mucha gente tacha como no se debe de hacer. Ahora, estas son las partes que están evitando que la película salga a la luz hoy en día. Pero a final de cuentas, tuvo unos puntos muy positivos. Lo primero es que las viñetas animadas eran lo mejor que había producido Disney hasta ese momento. También esta película fue un parteaguas porque fue de las primeras producciones a gran escala que hizo. De hecho, fue la primera producción a gran escala que hizo Walt Disney en live action. Gracias a esta película tenemos clásicos como... Guay, cuántos clásicos, qué barbaridad, perdón, se me fue el tren. Tenemos clásicos como 20.000 leguas de viaje submarino y, peor aún, sin esta película no hubiera existido Mary Poppins, tal vez. ¿Sí? O sea, esa es la importancia de esta película. Aparte de eso, James Baskett recibió un, aunque controversial, Oscar en los premios de 1948. Lamentablemente, por los problemas de salud que estuvo teniendo James Baskett, falleció tan solo unos meses después de recibir este premio. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que recibió este premio. ¿Y por qué fue controversial? Si le dieron un Oscar, oye, no manches. Y aparte fue el primer actor afroamericano o primer actor de color, porque hablando de cualquier otra raza que no fuera blanco, que recibió un Oscar. Pero ¿cuál fue el rollo aquí? ¿Por qué es controversial? Bueno, porque no lo nominaron. No le dieron el premio como mejor actor de reparto o mejor actor en la película. Le dieron un Oscar especial, un Oscar honorario. Es controversial porque ¿por qué no lo nominas? ¿Por qué no lo nominaste? Y aparte también porque hubo dos personas que básicamente forzaron la entrega de este premio. Una de ellas fue Walt Disney. Y es que Walt se dice que realmente sí se encariñó con James Baskett, sí se hicieron compas, e incluso después de la muerte de James se mantuvo en correspondencia con la esposa de él. Y ella lo realmente consideraba a Walt Disney como un amigo. Entonces Walt empujó para que le dieran este premio. También una periodista, que se me escapa el nombre en este momento, pero había una periodista de espectáculos que ella dijo, es que este vato tiene que ser premiado porque el papel que hizo, independientemente de lo controversial que pudieras considerar el resto de la película o el contexto, a final de cuentas el papel que hizo este vato estuvo perro y se le tiene que reconocer. Entonces, por eso tiene como esa controversia ese premio Oscar que se le dio a James Baskett en 1948. Ahora, lo mejor que tiene de legado esta película, no lo he mencionado aún, es la canción Sipri Duda. Esa canción, yo creo que todos la conocen sin saber siquiera de dónde viene. ¿Sí? Los que hemos tenido la fortuna de poder ir a un parque de Disney, obviamente la conocemos de la atracción Splash Mountain, que es como sobrevive el legado de Song of the South. ¿Sí? Esta película, como bien hemos dicho, no ha salido en DVD o en VHS en Estados Unidos, pero en otros mercados como en España, en Asia, sí salió en VHS y hasta salió en lo que fue como el precursor del DVD que se llama Video Disc. Pero en Estados Unidos lo único que pasó fue que la siguieron relanzando al cine. Primero la sacaron en 1956
para el 10º aniversario de la película. Después, en 1972, para el 50 aniversario de Walt Disney Productions. Después, en el 73, como una doble función junto con los Aristogatos. Después, en 1980, por el 100 aniversario de que Joel Chandler Harris sacó sus primeras historias del tío Remo. Y luego en el 86, como eh, celebración del 40 aniversario del lanzamiento de Song of the South. Y esta celebración tuvo doble significado porque no solamente fue conmemorar el 40 aniversario del lanzamiento de la película, sino también que ya venía una atracción a Disneyland en forma de Splash Mountain, que abrió en Disneyland en 1989 y después en Magic Kingdom en Florida y en Tokyo Disneyland en 1992. Ahora, esta atracción ya tiene los días contados. ¿Qué tan contados? No sabría decirles aún. Pero Disney ya anunció que esta atracción va a ser transformada a una historia o una narración nueva sobre la princesa y el sapo o sobre Tiana. Como un side note, de mí se acuerdan, esta atracción nueva se va a llamar Splash Bayou. Nomás quería mencionar eso. La atracción, el anuncio que hicieron de que esta atracción iba a cambiar vino después de la tragedia de la muerte de George Floyd el año pasado del 2020. Fue después de que ocurrió esta tragedia que algunos grupos activistas empezaron a demandar a Disney que eliminaran Song of the South de cualquier referencia en los parques y pues obviamente la referencia, a pesar de que la película no está disponible y a pesar de que no puedes siquiera conseguir ningún tipo de mercancía con el nombre Song of the South, pues la música y los personajes, menos Uncle Remus, están más que vivos y vigentes en Splash Mountain. Entonces, cuando eso ocurrió, Disney sacó un comunicado diciendo, oigan, la neta es que ya teníamos rato pensando en hacer esto. Aquí tienen esta imagen de arte conceptual donde se ve Tiana, donde se ve Louie, donde se ve un tronquito pasar por lo que parece ser el bosque donde está la... ay, Jesús, se me olvidó el nombre del personaje de la chamán que está en el pantano. Este, pero Disney de esta manera está escondiendo aún más esta película. Ahora, que si están haciendo lo correcto o no, yo creo que eso no me corresponde a mí decidirlo. Lo que sí puedo decir es que si es algo que está generando, dejemos a un lado la controversia, si es algo que está incomodando y ofendiendo a un grupo de personas, creo que sí vale la pena considerar retirar esto completamente del mercado. Y esto no lo digo a la ligera, porque Splash Mountain es mi atracción favorita, es una atracción a la que le voy a dedicar más que un par de capítulos en su momento y voy a explicar por qué esta atracción tiene el significado que tiene para mí. Pero al final de cuentas entiendo que su origen no viene de algo puro. Su, toda su historia está manchada de malas decisiones. No puedo, no sé, o más bien no puedo juzgar si estas malas decisiones fueron tomadas con dolo o si realmente fueron tomadas con algo bueno en el corazón, pero a final de cuentas fueron malas decisiones. Esta película sí representa de una manera negativa a los afroamericanos y si ellos sienten que este producto debe de esconderse o debe de retirarse, entonces es lo correcto. Sin embargo, como contrapunto, hay algunas personas afroamericanas que dicen que la saquen, que la saquen y que la saquen con un anuncio previo diciendo, pues la película habla de cosas bien gachas y las habla
O sea, todo va de mal en peor, pero muchos consideran que es importante para mínimo iniciar la conversación, para poder aprender a identificar, detectar y denunciar cuando nosotros vemos algo que esté mal o algo que esté ofendiendo a un grupo de personas. Creo que me es muy difícil tratar de formular algún cierre para un tema tan delicado, pero creo que en este momento es más vigente que nunca lo que normalmente digo al final de un episodio, y es que recuerden que la magia de Disney no solo es creer en la magia, sino ser la magia para los demás. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.